Ya platicábamos de lo que está sucediendo en torno al gobierno en turno y a su rendición de cuentas, pero también hablemos de quienes están queriendo ocupar ese lugar, de lo que vimos en esta última semana. Primero, en un movimiento de regeneración nacional, levantando las encuestas para elegir a su candidato o candidata, a su defensor de la 4T, pero es a final de cuentas su candidato o candidata a la presidencia de la República, el proceso que vivió el Frente y pues ayer la entrega de esta constancia de mayoría para coordinar al Frente Amplio por México para ser la candidata a la presidencia en la figura de Xóchitl Gálvez. Y está con nosotros Sebastián Pérez, analista y además quien hoy encabeza Movimiento Ciudadano desde lo municipal. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Erika, saludos y muy buenos días a todas y a todos. Sebastián, ¿cómo se está viviendo este proceso en nuestro país? Porque creo que partamos de la base de que mientras la clase política, mientras los partidos políticos hoy están muy metidos en el tema, creo que la mayor parte de la población no está en ello. La mayor parte de la población está en la resolución del día a día, lo anticipábamos la semana pasada, y no está pues tan compenetrado en lo que está sucediendo en las fuerzas políticas. Es correcto, Erika. Lo que está sucediendo finalmente es la falta de representatividad de los partidos políticos y de los ciudadanos. Ese es el gran enojo y la gran molestia que tienen hoy día todos los ciudadanos alrededor de toda la República. ¿Por qué? Porque no se sienten representados a través de los partidos políticos. Y tenemos que poner de manera muy clara que la tarea principal de todos los partidos políticos, que dependen, dicho sea de paso, del dinero público, que son financiados por nuestros recursos públicos, pues es representar a los ciudadanos. Y hoy día, que lo tenemos también que decir del otro lado, pues claro que entusiasma a todos los ciudadanos el ver que se estaban tratando de promover nuevos esquemas para poder seleccionar a los candidatos que nos iban a representar en este nuevo proceso de selección para el 2024, y es a través de las primarias, como sucede normalmente en otros países, séase o léase en Estados Unidos, como también en algunos países de América Latina y de Europa del Este. ¿Pero qué queremos decir con eso? Que son procesos que al final del día terminan siendo las cúpulas o los propios dueños de los partidos los que imponen a sus candidatos. Y eso es el gran déficit, y lo que estamos viviendo pues es el colapso de los mismos partidos políticos, y tiene que venir una verdadera reflexión. Los ciudadanos tienen que ser partícipes de estos procesos. Yo sí celebro esta intención, que ojalá no quede únicamente en cosmética, pero esa idea de poder procesar mediante distintas formas, mediante distintas particularidades, que los procesos no los impongan los partidos, sino que sean a través de las voces y del reclamo de los ciudadanos quienes quieran poner a los posibles candidatos que los representarán en un futuro. ¿Ahorita qué? Son dos procesos, y respondiendo un poco la pregunta, pues dos procesos, yo desde mi perspectiva... ¿Cómo los estás viendo? Sí. Totalmente diferentes, pero con resultados similares. Y me refiero ahorita concretamente a lo que le llaman a la coordinación de la defensa de la 4 transformación, pues lo que mal inicia, mal termina. Iniciaron tratando de posponer las casillas con un proceso en el cual no tenían la infraestructura para poder poner todas las encuestas, poder representar y aglomerar a todas las visiones de los distintos candidatos, las famosas corcholatas, pero espérense. Todavía faltan más de 272 días para que sea la elección del 2 de junio del 2024. Y ya estamos consumiendo mensajes electorales desde hace más de un año, violando la ley y con un derroche de dinero público al por mayor por donde sea, campañas, pinta de bardas espectaculares, movilización de camiones, en fin, lo que sabemos que son economías que viven y que dependen de todo este proceso. ¿Para qué? Para que al día final, y lo tenemos que decir con todo respeto, el miércoles tú lo estarás analizando y diciendo en esta mesa, pues se va a consumar la decisión de Palacio Nacional. Será finalmente, al más estilo priista, el dedo del presidente de la República que va a imponer a una candidata, su candidata de su proyecto, que pueda ser la defensora de esta 4ª transformación. Y del otro lado, pues claro que entusiasmó y vino a irrumpir la presencia de Xóchitl Gálvez y de la propia Beatriz Paredes, que hay que decirlo, tuvo un proceso distinto, donde hubo foros, donde hubo debate, sí, donde hubo presentación de propuestas, se podrán criticar una
unas u otras, pero yo vi a una Beatriz Paredes con una experiencia importante, con una claridad de la visión de país, y eso es bueno y oxigena nuestras democracias que se estén planteando de esta manera. Y Xóchitl Gálvez, una candidata carismática que efectivamente alegra a los simpatizantes y que llama y convoca obviamente a esa gente que estaba totalmente derrotada o moralmente derrotada, como lo decía el presidente de la República. Pero al final termina siendo Alito Moreno, la cúpula de este partido, que decide decirle a su propia Beatriz Paredes, a su correligionaria, bájate por un tema electoral. Es decir, el día de ayer no se fueron a las urnas, no hubo esa votación que se nos comentó y que se nos propuso y que nos entusiasmó a muchos. No hubo esa jornada democrática, sino simplemente ya se había llegado al resultado. ¿Qué nos dice todo esto? Que al final vamos a ver por primera vez en la historia que el priismo o el PRI no va a tener una candidata de sus fuerzas, de su nomenclatura, sino que va a ir acompañando a su acérrimo enemigo histórico políticamente, que es el PAN. Por primera vez, el PRI no tendrá un candidato que lo represente a ellos. Pero dime una cosa, porque el PAN también tuvo que ceder. El candidato de la dirigencia nacional panista era Santiago Krill, era su fuerte, pues era su gran apuesta. Incluso desde lo local, el comité estatal, si no formalmente, sí a través de quien, pues han dicho los mismos panistas, encabeza formalmente al blanquiazul, que es Javier Azuara, se manifestó abiertamente a favor de Santiago Krill. El panismo también termina cediendo, tampoco es su candidata. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué está pasando con estos partidos? ¿Realmente están escuchando al ciudadano o realmente están imponiendo los intereses de los que están administrando estos partidos o estos vehículos políticos? Y una cosa muy importante para la reflexión, Erika, no está en juego únicamente la presidencia de la República en el 24, y eso lo tenemos que entender todos los potosinos. Está en juego la renovación de los 500 diputados federales, la totalidad del Congreso de la Unión. Está en juego los 128 senadores que se van a renovar, las 9 gobernaturas que van a estar también en disputa, los 31 congresos locales y cerca de 1,580 ayuntamientos. Es decir, casi más de 63% de los ayuntamientos de la República están en juego. Ahí es la respuesta que tiene nosotros, por qué y cómo se van a distribuir estos grupos, estas cúpulas, estos espacios. Entonces depende únicamente de la visión, de la fuerza o del carisma de una representante o del otro que sea la visión, o realmente los partidos están disputando desde las regiones la representación de esta decisión nacional. ¿Qué va a suceder aquí en San Luis Potosí? Por poner un ejemplo, la candidata que vaya a poner el presidente de la República, los grupos políticos locales se van a pelear a muerte la disputa y la representación de quién está representando a esa coordinadora o a esa defensa de la 4T. Que ya lo vimos en la elección del gobernador, ¿no? En el proceso pasado, que todos decían, somos los acompañados, los abanderados del presidente, no, yo soy la candidata del presidente, y todos se adjudicaban ese padrinazgo. Ese es justamente lo que está en disputa, y esa es la gran carencia donde los partidos no han sabido modelar, no han sabido incluir a las distintas voces, y también la reflexión debe de ser que las regiones están jugando un papel importante. En las regiones, obviamente, la representatividad es totalmente distinta a la decisión nacional. Hay grupos políticos que efectivamente tienen un interés particular y que van por sus objetivos, que van por sus espacios, que van por sus prerrogativas, pero los ciudadanos tienen que hacerse cargo y someterse un poco a esas decisiones nacionales, y es muy diferente lo que está sucediendo en San Luis Potosí como lo que va a pasar en Tabasco o lo que vamos a ver en Veracruz o en la propia Ciudad de México. Es decir, los partidos tienen que incluir las dinámicas locales para que puedan ser armonizadas en estas decisiones nacionales. Sebastián, y el desgaste ciudadano, ¿no? Para esta participación, ciudadana, nos hablabas ya de estos prenombramientos, las corcholatas, pintas de bardas, publicidad, que terminen en un hartazgo ciudadano, ¿no? Y cómo garantizar que, pues, verdaderamente se va a tener una participación ciudadana al momento de una elección como tal, porque ya hubo todo un bombardeo de publicidad, de promesas, de recorridos, de perfiles, y cuando llega el momento verdaderamente de un proceso de campaña, más bien de campañas electorales de este periodo, pues la ciudadanía ya está fastidiada. Le duele, Paquito, y lo dices muy bien, a la ciudadanía le duele el bolsillo, le duele que le vean la cara,
que le mientan de frente y que no le representen. ¿Y a qué me refiero con eso? No ven en los partidos políticos una verdadera institución en la cual se sientan ellos representados. Y esa es la gran crisis que tiene nuestra democracia, y aunado evidentemente a una democracia muy cara. La democracia en México a nivel mundial es de las más caras en todo el planeta. Y somos un país en vías de desarrollo, y eso es lo que le ofende a los ciudadanos que nos están escuchando. ¿De qué les sirven las pintas de bardas y los espectaculares en los cuales se están viendo todos los días? Y cuando todavía no inician las campañas políticas, y hay que decirlo claro, todos estos ejercicios están violando la ley. Están fuera de cualquier norma electoral de México, y eso es lo que a los mexicanos se cuestionan, para qué les sirve o qué les funcionan estos ejercicios. Bajo esta premisa, ¿qué certidumbre podemos tener en torno a un proceso electoral que empezó primero no con el destape de las corcholatas, de manera previa con el descrédito que el presidente lanzó en contra de la autoridad electoral? Luego con estas manifestaciones anticipadas de interés por buscar la presidencia de la República, con esto que ha señalado, hoy tenemos ya candidatos, bueno, tendremos en esta semana ya candidatas a la presidencia de la República, etcétera. ¿Qué credibilidad, qué certeza podemos tener los ciudadanos de un proceso electoral que se está viviendo en estos términos, Sebastián? Primero, y por ahí va ahí el asunto, pero primero, ¿cuál es la certeza que va a tener? Y hay que ponerlo en términos claros. ¿Cuál va a ser el reto que va a tener Xóchitl Gálvez como siendo una ciudadana que no pertenece a estas decisiones cupulares de este movimiento, donde los intereses de los mismos partidos políticos van a estar dedicados a negociar todas las mesas regionales, y no sé si la vayan a apoyar o abanderar durante todo este proceso? Y del otro lado, ¿qué certeza van a tener obviamente y cuál reto va a tener la siguiente o futura candidata cuando este movimiento movimiento partido como le denominan, fundado y creado más bien en el 2014, ya en el 18 llegó al poder? Pero ahora va a estar bajo la ausencia de su líder carismático, que es el propio presidente. ¿Cuál va a ser el reto de este partido político? Y estas dos visiones, ¿cómo ayudan a la oxigenación de la construcción de la democracia en México? Ese es el verdadero reto. ¿Cómo se van a tener que transformar los partidos para poder atender las causas ciudadanas, para poder involucrar obviamente a todos estos personajes que quieren participar en política y que saben lo que les duele y que recorren las localidades, que eso es lo más importante? Ese será el verdadero reto. Y última cosa muy importante que no tenemos que olvidar, que son las instituciones. Estas campañas ahorita de corcholatas, del frente, lo que va a venir adelante para que se puedan iniciar las pre-campañas, ahora sí de manera legal, y las propias campañas, pues va a llegar al electorado o al ciudadano cansado de consumo político, mercadotécnico y un derroche y despilfarro de dinero que realmente nos va a ofender a nosotros los mexicanos. Que nos salieron con lo de que los propios ciudadanos son los que dan el dinero para las pintas de estas barras, pero los que colocan las lonas, sabemos claro, que definitivamente no es así. La gente que nos escucha sabe que todo eso tiene un costo. Se le paga a la señora de la esquina o al señor liderazgo de colonia que tiene su barda puesta para que la puedan pintar, al mejor pagador de la misma, u obviamente a las presiones que pueden estar siguiéndose si no se apoya a un color o a otro candidato. Eso es lo importante. ¿Cómo nosotros los ciudadanos nos vamos a integrar, o con qué anhelo y qué ganas vamos a poder participar en un proceso donde todo está amañado y todo está bajo el tamiz de los partidos políticos? Ese es el verdadero reto que necesitamos nosotros los mexicanos cuestionarnos. ¿Qué es lo que está en crisis, la democracia o el sistema de partidos en el cual se benefician unos y otros? Donde se acomodan obviamente los grupos, y lo estamos viendo en San Luis Potosí, porque ellos no dejan de estar ocupando espacios. Ellos no dejan de estar recibiendo prerrogativas públicas para poder financiar estos espacios. Entonces, ¿qué le deja a la democracia? ¿Qué nos deja a nosotros los ciudadanos estos ejercicios cuando terminan siendo finalmente decisiones cupulares y no integran ni escuchan a los ciudadanos? Finalmente, Sebastián, ya lo adelantabas y yo quiero justo que nos quedemos con esta reflexión. ¿Qué está en juego en este proceso electoral del 2024? Realmente, ¿por qué los ciudadanos tendríamos que interesarnos? Está en juego la disputa del poder, Erika, y es realmente la reforma, como lo decía Colosio, la reforma del poder, que es la reforma de la representación de los mexicanos, donde nuestra voz quiere ser partícipe y quiere
formar parte de las decisiones y no únicamente delegarla en algunas cúpulas de los partidos. Se tiene que reformar obviamente la presidencia, que no puede ser toda poderosa como lo estamos viendo hoy día. Existen instituciones que hay que defender, como es el propio INE, este instituto que ha dejado hoy día claridad y que tiene una confianza institucional dentro de los ciudadanos. Ahí vemos las encuestas, más del 65% de la población cree en el propio Instituto Nacional Electoral, y lo tenemos por supuesto que defender, y claro que puede ser perfectible. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia, la de la Nación, una de las instituciones más importantes, claro que tenemos también que defenderlo. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, todas estas prácticas que a los mexicanos nos hacen parte de una vida activa, democrática, actual, pues esas instituciones son las que tenemos que defender, como también ir verdaderamente porque exista un proceso de primarias que vienen efectivamente a consolidar y oxigenar toda la democracia que estamos viviendo, sabiendo que hay carretadas de dinero y muchos intereses, pero el mexicano, el ciudadano, quiere ser partícipe de todas estas decisiones. Sebastián, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Tenemos ahí varios comentarios de la gente que nos escucha y que nos ve y que coinciden en esta parte, incluso que te mandan saludos en la transmisión en las redes sociales, y que pues efectivamente lo que la gente cuestiona es eso, ¿no? ¿Qué tanto podemos confiar en una elección que hoy no está cumpliendo las reglas? Y un tema adicional, Eric, efectivamente, sí, que es el abstencionismo. Y este es un llamado para todos los mexicanos que queremos verdaderamente involucrarnos. No es únicamente en estos momentos o en un mensaje de vía social o en una participación de un meeting. Realmente tenemos que hacernos cargos y participar. El abstencionismo hoy día está muy alto. Lo vimos en las pasadas elecciones, sí, en el Estado de México. Cerca del 48% fue a votar en una decisión tan importante. Si los mexicanos nos hacemos cargo, vamos, participamos, cuestionamos y levantamos la mano, creo que vamos a tener una mayor participación en la vida democrática. Y está comprobado a nivel internacional. A mayor participación ciudadana se van a poder generar mejores gobiernos. Gracias, Sebastián. Muy amable usted. Muy buenos días. Sebastián Pérez platicando con nosotros. Vamos a la pausa, Paquito. Altavox.